con estos indicadores para que nos sintonicen y continúen nuestra compañía de sintonía, deseándoles y reiterando este inicio de semana, tenemos ya con nosotros a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo fue expresidente de la Cámara de Producción del Ecuador. Es una persona que conoce mucho sobre economía, política, y vamos a hablar hoy en día sobre el tema laboral. A propósito de este acuerdo ministerial que fue emitido ayer y donde claramente se norma que ningún funcionario de carrera y funcionario público podrá ganar más allá de lo que gana el presidente de la República. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique, muy buenos días a todos quienes nos siguen en las radios y en las redes, y Uh-huh. un grato saludo para este buen inicio de semana. Igualmente, hermano. Bien, te dejé planteada la pregunta. ¿Cuál es tu criterio sobre esta norma a través de la cual nadie puede ganar más que el presidente de la República? A ver, el tema este viene debatiéndose desde la Constitución del 2008, Uh-huh. que se puso ese límite. Sin embargo, recuerdo cuando la ministra recién entró, y voy a hacer referencia a este gobierno puntualmente, Ya. ella justamente mencionaba y decía, hemos encontrado salarios muy por encima de lo que gana el presidente. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú revisabas las tablas salariales de estos cargos, de estos funcionarios, Uh-huh. el salario estaba por debajo del presidente, pero los beneficios adicionales superaban dos y tres veces. Por eso tú tienes salarios de 7, 8, 9, 10, 13 $1,000, Ya. cuando el límite está en 5,000 y piquito. Uh-huh. Pero claro, ahí es donde viene un tema de qué es salario y qué es salario con los otros beneficios adicionales. Y aquí sí hay que revisar Ya. esos famosos contratos colectivos públicos que realmente son leoninos. Sí, efectivamente. Y te pongo como ejemplo nada más en Petroecuador, por ejemplo. Funcionarios que si bien es cierto tienen su experticia en la parte técnica, pero hay, no quiero utilizar la palabra privilegios, pero sí hay un tipo de facilidades, trasladándose, por ejemplo, siempre en avioneta. Y yo digo, y en este país en crisis, donde a veces no tienes los recursos suficientes como para cumplir a cabalidad tu trabajo, no puede haber este tipo de, te digo, de privilegios. Porque, a ver, por mucha experiencia que tengas, sí, tú mereces o cualquiera merece el reconocimiento económico. Pero seamos un poquito más empáticos. Y reitero, tomando en consideración la situación actual, el escenario económico ecuatoriano, Rodrigo. A ver, yo creo que el tema del escenario, perdón que respire, pero es que el escenario económico ecuatoriano parece el cuento de nunca acabar. Ujú. Vivimos en crisis y vivimos en crisis no los últimos 3, 5, 7, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 60 años. O sea, ya es el cuento, como Ya es decían, endémico. es el cuento del gallo pelón, el cuento que nunca termina de acabar. Y yo creo que ya es un tema que hay que poner en orden la casa. Y Ujú. eso tiene que pasar por un tema de racionalización del gasto público. Y Ya. si eso implica que hay que reducir nómina, que hay que racionalizar nómina, está bien. Y creo que esto, si entendemos que esto es que nadie puede ganar más que el presidente e incluye ganar todo el escenario del ingreso, es un buen paso, porque es una norma nacional. Ujú. Y eso también determina qué es del servidor público y qué es del servidor privado, y también determina que las empresas públicas, como las que estamos viendo, que son las que mayores gastos tienen y mayores distorsiones tienen, sería bueno también conocer cómo están las que están en pérdida, ¿no? Porque probablemente por ahí también hay. Pero creo que es un tema que es un paso que abona a buscar soluciones. No es del todo, Ujú. pero es una señal. Yo creo que lo veo en positivo como una señal a poner en orden la casa fiscal. Y hablo de Bien, la casa. desde luego. Ahora, te comparto esta información y seguramente tú ya la conoces, pero quiero tu criterio. Eh, dentro de este
esta crisis que vive el Ecuador económica, efectivamente, cuando hablamos ya del presupuesto, que a propósito esta semana creo que entienden que debatir sobre él mismo, en la Asamblea Nacional me refiero, eh, vemos que ahí hay un rubro de 10.000 millones de dólares anuales para cumplir con el sector público. Me refiero a salarios, Rodrigo. Entonces, concuerdo contigo. A ver, yo tampoco no quiero que se vaya incrementando el porcentaje de desempleados en este país, pero también hay un momento en que este bote ya ha hecho agua por todos lados y definitivamente es un bote que va en picada, va a hundirse y ojalá naufrague. No sé, ¿cuál es tu criterio? A ver, cuando a una empresa privada le va mal y lamentablemente quiebra, los accionistas son los que se complican la vida. Cuando a una empresa pública le va mal, resulta que suben impuestos para que el pueblo le mantenga al gasto burocrático. Uh -huh. Realmente va a haber que tener un shock. En algún momento el gobierno tiene que ser responsable de sus gastos y de sus costos, porque usualmente hablamos de la corresponsabilidad, Sí, te señor. hablo desde cada vez que llega una nueva ley económica, es que la corresponsabilidad. Yo estoy de acuerdo en la responsabilidad, lo que no encuentro es la Uh -huh. porque usualmente el es ustedes ciudadanos asuman el golpe y nosotros Estado incrementamos el gasto. Y de hecho, el presupuesto general del Estado, y le escuchaba a un economista hace unas semanas atrás, me dice el presupuesto es uno de los documentos más interesantes que yo he leído, porque puedes escribir absolutamente cualquier cosa y la Asamblea puede observar, comentar. La Asamblea no aprueba el presupuesto. La Asamblea Ya. solamente puede comentar y solicitar recomendaciones. Entonces el presupuesto pasa. Y además que tenemos rubros que se incrementan por ley. Entonces no importa si el ingreso sube o si el ingreso baja, pero el gasto se mantiene al alza. Acabamos de pasar 3 reformas tributarias, 4 realmente leyes económicas urgentes, que van a elevar el ingreso fiscal en más o menos 3.000, casi 4.000 millones de dólares. Uh -huh. Claro. El gasto en seguridad, según el presupuesto, se eleva en 220 millones aproximadamente. Entonces, quiere decir que hay un gasto público que se sigue incrementando, que no es seguridad, pero no vemos dónde se mejora la eficiencia. De estos salarios dorados, más o menos me parece que estamos hablando de 60, 70 millones mensuales, o sea, 7 por 10, 84 millones al año. Y el ingreso subió en 4.000. O sea, no hay una proporción directa. Definitivamente, no hay una proporción directa. Tú, bueno, sigues siempre al tanto en el tema de la producción. Te voy a llevar a otro tema. A propósito, ya nos acompaña el abogado Ramiro Cepeda. Imagino que él también querrá compartir contigo inquietudes, Rodrigo. Te llevo a otro tema. El 1 de mayo se firma el acuerdo comercial con China, o entra en vigencia, mejor dicho, el acuerdo comercial con China. Presiste en algún momento el Consejo de Cámaras de la Producción a nivel del Ecuador. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, yo creo que los acuerdos comerciales son buenos en general, como concepto principal, porque además, en el caso Ecuador, yo he visto negociar los acuerdos comerciales desde el año 2014, 2013, y usualmente han estado muy bien negociados. Y hemos visto cómo las negociaciones no han sido malas. En el caso de Mercosur, se negociaron ciertos parámetros, se dieron inclusive plazos de desgravación, plazos de exoneración, exenciones a ciertos productos. En el caso de Europa, la misma historia. En el caso con China, igual. Uh -huh. Obviamente va a haber sectores que se sientan más afectados o menos afectados. Ahora, la parte sensible no está en lo que firmes, no está en el acuerdo comercial. La parte sensible está, y te topo el ejemplo de la Unión Europea Ya, en un sector que conozco muy bien, ya. lácteos. Entonces, la Unión Europea te dice, tenemos un plazo de desgravación a 17 años en tema de quesos maduros y en otros productos lácteos menos tiempo. Ahora la pregunta es, el acuerdo entró en vigencia en el 2017. Del 2017
Ahora han pasado 7, 8 años. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo Ujú. en términos de competitividad Exacto, al interno del país? así es. Y un ratito, no solamente qué es lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno está subiendo impuestos, no importa cuál gobierno sea, y está generando trámites para sostener burocracia, y está complicando las normas laborales a través de normas ambiguas. Eso está haciendo el gobierno, perdónenme, pero cualquier gobierno le aplica. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo el sector privado para mejorar competitividad, ser más eficiente, buscar mejores convenios, integrar a eslabones de la producción? Porque al final del día, los acuerdos comerciales a quienes benefician o perjudican es a los privados. El gobierno es un facilitador para poder tener mejores parámetros de negociación, pero el privado es el que realmente le puede sacar provecho o dejarse caer dejarse caer a brazo caído y decir el acuerdo me va a matar. Pero yo he visto sectores creciendo con acuerdos comerciales y creciendo muy fuertemente, y a veces cuando el producto es un genérico que es difícil competir, Ujú. le he visto al sector privado generar diferenciación a los que quieren, y a los que no quieren les veo reconvertirse. Oye, esta parte última que acabas de señalar me llama la atención, porque el tema aquí es competitividad. Oye, Ecuador es un país pequeño y creo que Uruguay es del tamaño de la provincia del Guayas, pero sin embargo, fíjate, Uruguay vuelve nuevamente en estos momentos a ser una especie de la Suiza en Europa. ¿Lo ves? Un país que no tiene mayores problemas. En lo político, en lo económico, hay estabilidad. Pero en el caso de Ecuador, te digo, estamos o firmamos un acuerdo comercial con un gigante como es China. 7.000 millones de consumidores a nivel mundial. Entonces, a mí lo que me preocupa, Rodrigo, es el tema competitividad, lo que tú señalaste. Porque si bien es cierto, el gobierno te puede dar, o te puede, si se quiere, trazar la cancha para que tú juegues, pero si te das oportunidad tienes que hacerlo bien, porque estás participando ya en grandes ligas, como se dice comúnmente. Tú me topas el ejemplo de un país como Uruguay, un país que yo le observo mucho, al igual que Paraguay, ¿ya? Sí, Paraguay Paraguay también. Paraguay es un país impresionante, Sí, pero el caso uruguayo particularmente, Uruguay es un país netamente más que agricultor, ganadero. Tiene uno de los mejores sistemas de trazabilidad del mundo, es un ejemplo en trazabilidad eh, de animales, sea esta bovina, sea esta ovina, sea esta apiar, abejas, ya. Yeah. maneja todos los principios. Es un país que exporta al mundo, es un país que exporta leche, es un país que exporta carne, es un país que exporta lana. No tiene petróleo y Ujú. no tiene el sinnúmero de productos que sí tiene el Ecuador. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador para que un país más pequeño pueda estar haciendo mucho más de lo que hacemos Sí. nosotros en ciertas líneas, Ujú. y que cuando un expresidente del Ecuador, al subirse a un vehículo, porque lo veíamos en la toma, y decía, es que el Ecuador puede negociar e importaremos carne y leche de Uruguay y les exportaremos camarón y banana? Fue una declaración de relancina, de paso. Para mí yo no lo vi más allá de eso, porque ya de hecho teníamos abierto el mercado a través de Mercosur. Ujú. Aquí fue un cisma, aquí fue un jaleo con que el sector, que el ganadero, que la carne, que va a pasar. No va a pasar nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Esa es la parte que me preocupa, porque como digo, el gobierno ha sido extremadamente eficiente en implementar Ramiro. impuestos, modificar reglas del juego en todos los ámbitos que avanza, y además tener reglas laborales cada vez más rígidas y menos acorde a la realidad del siglo XXI. Y esto lo he venido diciendo, inclusive pre-pandemia, post-pandemia, seguir con estas normas laborales rígidas, acorde al siglo XX y al siglo XIX,
es una locura. A la entrevista, Ramiro Cepeda. Rodrigo, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, qué gusto, buenos días. Igualmente, Rodrigo. A ver, has tocado dos cosas. Déjame ir por la anterior respuesta a Bolo. Decías, ¿qué está haciendo el sector privado? Y parecería dentro de tu narrativa que no está haciendo mucho con respecto a lo que se le viene. ¿Es esto así? ¿Te leí bien? A ver, yo no creo que voy a criticar al sector privado, pero sí te puedo decir que veo áreas de la producción que están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien. Y que muchas veces tratan de estar lo más distante al gobierno para poder salir adelante. Veo sectores que, te hablo, hablemos de los últimos 10 años. Hace 10 años, hablamos del 2014, 2013, muy poquito se hablaba de la pitahaya, era un producto inclusive poco conocido. Hoy por hoy hemos batido récord con un crecimiento de 172 millones de dólares. Hace 20 años poco se hablaba del camarón. Y bueno, el caso del camarón es excepcional porque a raíz de pandemia en los últimos 4 años duplicó exportaciones y no duplicó de 10 a 20 millones, duplicó de 3.500 a 7.000 millones de dólares. Vemos el caso Flores, que si bien no ha tenido un crecimiento de duplicar, se ha sostenido como un producto especializado de altísimo valor agregado en origen a nivel mundial. Vemos cómo otros productos siguen creciendo. El caso del cacao más bien está preocupando a muchos porque el precio del cacao se ha disparado y obviamente esto implica que el precio del chocolate suba y que a diferencia de lo que muchas veces se cree, qué bueno, el cacao está más alto, vamos a salir adelante, hay una preocupación de que los mercados ante el precio muy alto puedan contraer demanda, lo cual nos lleva al otro lado. El precio no siempre es lo mejor, el precio alto no siempre es lo mejor que hay. Banano sigue creciendo, veo que ya hemos crecido considerablemente, no solamente en producción de banano, sino de banano orgánico, que eso implica que el sector privado tomó la decisión de entender las dinámicas del mercado, que está buscando un producto con una certificación orgánica. Entonces nos dirigimos a eso. Yo creo que hay una fracción importante o un porcentaje importante del sector privado que está haciendo su trabajo y está comenzando su cadena de producción desde entender la demanda hacia atrás. Rodrigo, está claro que el Ecuador cuando se propone llega a unos niveles impresionantes. Tú has citado el banano, el café, el cacao, el camarón, las flores, la pitahaya, en cualquier cosa que el sector empresarial se mete para exportar al mundo y llegamos a niveles estelares. La pregunta es, si tenemos tan buena semilla de empresarios, ¿por qué no se refleja eso en todo el gremio, en toda la malla productiva, en todo el tejido productivo? Pues ahí está el germen y tenemos los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos tipos de empresarios, de los unos y de los otros. A ver, yo creo que muchas veces tú tienes, y no me atrevería a decir cuáles son los unos y cuáles son los otros, pero creo que en los dos lados tenemos con el mismo tema. El Ecuador lamentablemente se ha convertido en una sociedad muy clientelar y eso significa que estamos esperando que el gobierno nos dé haciendo las cosas. Entonces cambias el, el asesor o cambias el director provincial o cantonal de alguna institución pública y ya estamos preocupados de cuál es el cisma político que esto puede cambiar, que esto puede afectar y cómo le favorece o le perjudica a un sector. Cuando realmente las autoridades, por esencia y por excelencia, son autoridades de carácter temporal. Deberíamos más bien institucionalizar ciertas autoridades en lo que tiene que ver con las agencias de regulación y control
profesionalizarlas, llámese ARCSA, llámese Agrocalidad, llámese el Instituto Nacional de Pesca, que son las entidades que tienen contacto directo con la parte internacional, tanto para exportación como importación, el caso de aduanas. Obviamente esto debe pasar por un proceso exhaustivo de depuración y si hay que poner estos detectores de mentiras pues hay que hacerlo, pero necesitamos una institucionalización mucho más sólida en el Ecuador. Y el empresario tiene que Institucionalización, darse, sin eso que tú sí, estás describiendo como un óbice, como una piedra que hay que saltar, han podido saltar determinados gremios y hemos logrado posiciones electorales pese a eso, ya, entonces es un tema muchas veces que hay que provocar desde el sector privado la reflexión concreta diciendo, a ver, lo podemos hacer, tenemos el país, mire cómo lo hemos logrado nosotros, vamos manos a la obra, pues, pero resulta que si tú esperas que del sector público se corrijan estas cosas cuando hay parte del sector privado que corrompe al sector público, tampoco es así, pues. el que corrompe está de lado y lado, yo no meto a eso, yo lo que veo es que hay empresarios que toman la decisión, indistinto del sector, unos que despegan porque tomaron decisiones más acertadas, entendieron mejor la cadena, entendieron mejor al consumidor probablemente, y otros en el mismo sector, en la misma línea productiva, que se van a la quiebra. Esto lo vemos en todos los sectores. Más bien lo que veo es los empresarios que han tomado la decisión, y hablemoslo en términos crudos, de cortar el cordón umbilical con el sector privado, de cortar la codependencia tóxica con el sector privado, y así lo califico, codependencia tóxica, son los que despegan y salen adelante. Hay organizaciones asociativas que están exportando al mundo entero, de las cuales no sabemos prácticamente nada y que cuando conversamos con ellas nos dicen, por favor, no les contará que estamos aquí, porque si nos ven, nos han de querer complicar la vida. Y más bien vemos son entidades que son un ejemplo a nivel nacional. Y otras que más bien están esperando que el gobierno les dé solucionando los problemas, que necesitan que les pongan una ley, que necesitan que les cambien el reglamento, que necesitan que les pongan una nueva protección, que a pesar de tener muy buenos índices productivos, no acaban de despegar. Y en donde curiosamente, mientras más regulaciones hay, más crece la línea informal. Y cuando más informalidad hay, menos capacidad de crecimiento tiene un sector. Sí, para resumirte, hay dos frases que podrían sintetizar esto. Hay gente que dice, no quiero que me quieras, con que no me jodas es suficiente, y la otra que siempre tiene un problema para cada solución. Así que, Rodrigo, agradecerte por la entrevista. En verdad, siempre es enriquecedor conversar contigo. Que tengas un buen día. Te agradezco infinito y como digo yo, más ayuda al que no estorba. Un fuerte Así es. abrazo. Y no aclare que oscurece. Muy bien, Rodrigo. Buen día. Buen día, Bolo. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias.